Listo. ¿Qué tal, amigos, compañeros, colegas? Bienvenidos al Fuego Interno, Psicología, Filosofía y algo más. Un espacio dedicado a la introspección, la reflexión y el análisis en busca de descifrar los matices del pensamiento humano. Me presento, soy el psicoterapeuta Alberto Rivera y conmigo están mis amigos y compañeros, el psicólogo Miguel Ángel Reza y la psicóloga Milce Herrera. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, 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 muy buenas buenas noches. noches. Y qué bueno que ya, de hecho, ya teníamos rato que no aparecíamos, ¿no? Ya nos hacía falta estar de nuevo aquí en el programa. Y bueno, vamos a tocar un tema que yo creo que sí es un poquito importante, ¿no? Sabemos que de repente el día a día a veces nos lleva a vivir situaciones que no siempre salen como quisiéramos, que incluso la percepción o la perspectiva que tenemos acerca de cómo deberían ser las cosas, de cómo vivir, de la búsqueda de algún sentido, a veces no se da. Y muchas veces en este trajín sufrimos eh, la desmotivación, ¿no? No todos los días tenemos la fuerza o las ganas de levantarnos para hacer las cosas, y es ahí donde a veces tenemos que redoblar un poquito el esfuerzo para entender un poquito esta parte de salir al día a día. Entonces, por eso el tema de hoy es volver a encender la llama. ¿Cómo reconectar con la emoción de vivir o con la motivación de vivir? Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar? Adelante, compañeros. Mirza, tú, empiézale ahora tú. Hola, hola, pues Adelante. nuevamente aquí en un episodio hablando de un importante tema, ¿no? Porque muchas veces sí nos pasa eso, que de pronto empezamos a dejar de tenerle un sentido a la vida, dejamos de sentirnos motivados, lo que antes podía ser algo que nos provocaba placer, que nos gustaba realizar, de pronto empieza a carecer de sentido. Y entonces muchas veces eso nos lleva a conectar con sensaciones depresivas, con ansiedad incluso, que a veces pues eso nos puede despertar un montón de pensamientos, de situaciones que se van haciendo catastróficas y que muchas veces incluso pues tenemos ese deseo de ya no existir, ¿no? De ya no estar más en este plano terrenal porque dejamos de motivarnos. Entonces, esa parte creo que es bien importante hablarla, comentarla, porque la motivación es lo que hace la diferencia entre levantarme un día por la mañana y tener la fuerza de quitarme las sábanas del cuerpo para levantarme y realizar alguna actividad, tener algún propósito. Si no tengo motivación, probablemente yo hasta ese pequeño ejercicio de quitarme las sábanas del cuerpo me cueste muchísimo trabajo. Y entonces quizá pueda yo pasar horas, ¿no? Ahí recostado en la cama, ¿no? Puedo levantarme a las 1, 2, 3 de la tarde porque no hay un motivo que me lleve a ponerme de pie y a realizar una actividad. Entonces, pues creo que esa parte es bien importante comentarla, tratar de entender qué nos lleva a perder esa motivación y hasta dónde pueden llegar estos alcances, ¿no? Al no sentir ese ímpetu, ese sentido de vida. Sí, fíjate que, bueno, pasa algo muy curioso en este tema, porque precisamente algo contradictorio, ¿no? Tenemos que enseñarle a la gente cómo llegar a la aceptación mediante, cuando tú le estás encontrando un sinsentido a la vida, es porque estás obteniendo sensaciones displacenteras. Al momento que tú tienes una sensación de displacer, obviamente tu razón te va a hacer pensar que tú no necesitas o tú no aceptas esta parte de ti. Pero sí es muy necesario hacerle saber a la gente que pues esto también es parte de, ¿no? O sea, el sinsentido es parte de la vida. Hay un libro muy padre que se llama El mundo de Sofía y ahí hace mención el autor de algo padrísimo. Dice que el ser humano ha perdido la sensación de admirarse de la vida. O sea,
en lo general, nosotros ya damos por hecho que todo lo que está hecho ya está y que no le podemos encontrar más. Entonces, al momento, digo, la palabra motivación que proviene de motivo, ¿sí? Al tú despertarte y pensar que ya no tienes ningún motivo, es porque en realidad fuiste educado de esa manera para no empezar a obtener nueva información, nuevas sensaciones, nuevos episodios en tu vida que muy probablemente te puedan hacer trascender ese episodio. Entonces, yo hago mucho énfasis a veces en la parte de la aceptación total, ¿no? Ya Alberto me dice ahí que ya lo vamos a hacer hashtag en la cuestión de la aceptación total, pero si le encontramos sentido en esta parte, en que al sentido le vas a encontrar sin sentido, y viceversa, en que el sin sentido le vas a encontrar sentido, vas a tener una aceptación total. Pero muchas veces la gente no lo quiere así. O sea, muchas veces nosotros fuimos educados en la parte del no sentir. Y entre más siento, pues obviamente sensaciones nuevas. Recordemos que muchas de las sensaciones nuevas vienen a través de las emociones. Y muchas de las emociones que yo tengo son emociones que son negadas en mí, entonces no voy a querer las sensaciones. Entonces, sí es necesario llevar al sujeto a que vaya aceptando cada parte del proceso en cuestión de que sienta lo que sienta, pues tiene que continuar. ¿Y continuar en qué sentido? Mira, estaba viendo ahí un video de Yoko Kenji, padrísimo este cuate, ¿no? Es colombiano-japonés, y él mencionaba la parte que tienes que tener un propósito de vida y un proyecto de vida, que son cosas totalmente diferentes. O sea, el propósito te guía a la parte interna, a lo que tienes que aceptar de ti, y el proyecto de vida a la parte externa, que es lo que tienes que trabajar en el exterior. Entonces yo creo que llegando a esto, complementando, o haciendo todo esto un complemento, pues la gente puede tener una vida eficaz y eficiente a la vez, y puede ser más fácil que llegue a la aceptación, porque en medio, obviamente, de estos dos caminos tan diferentes, pues te vas a ir encontrando con las sensaciones que te mencionaba anteriormente. Entonces, sí es muy importante que nosotros echemos así como que un vistazo al interior y veamos qué tanto de nosotros es lo que está negado. Pues digo, para que de alguna manera, como hoy lo mencionan muchos terapeutas, pues tú puedas comenzar a fluir y de esa manera te puedas comenzar a desarrollar. Si nombramos ahí un poquito de lo que es la autorrealización, si los que están ahí empapados de lo que es desde Maslow, me sabrán entender que la punta de la pirámide pues está en base a la autorrealización. Pero pues mientras tienes que pasar por ciertas etapas o ciertos procesos que tienes que ir cubriendo a través de ir aceptando partes de ti, que ya están, nada más es situación de que tengas que ir redescubriendo constantemente. Yo creo que es cierto. Vamos a darle un poquito este origen, ¿no? Al mismo tema. De entrada, nosotros, como les decía al inicio, tenemos una idea de cómo tendríamos que vivir, ¿no? Nos dijeron desde chiquitos que todo debería ser acorde a una búsqueda de la felicidad, ¿no? A una búsqueda de tener bases sólidas para tener éxito, como decía Miguel hace ratito, para buscar la autorrealización. Y esa es la perspectiva que tenemos, esa es nuestra base, queramos o no, lo tenemos ya codificado en esta creencia, ¿no? Ya, nosotros le llamamos el sistema de creencia. Eh, Desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, la vida le vale gorro eso y al final nos pone ahí una realidad, ¿no? De que las cosas no son como tal. Y ahí viene un primer choque y este primer choque nos va a llevar a que sintamos algo, ¿no? Y esto que sentimos como no concuerda con la realidad, viene esta frustración, vienen estas sensaciones que sentimos en el cuerpo y vienen, por supuesto, eh, estados en donde queremos encontrarle un significado, un sentido. En efecto, el ser humano, si busca darle significado a las cosas,
eh, lo vemos, ¿no? Yo quiero saber qué siento, por qué lo siento. De hecho, nos pasa mucho en terapia, ¿no? Llega el paciente y dice, es que no sé qué siento y explícalo y no lo sabe a veces explicar, ¿no? De dónde viene y busca contestar la pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Es de una manera natural. El ser humano sí busca querer estas respuestas. Entonces, cuando todas las situaciones que chocan con esta creencia y con esta realidad, eh, viene justamente lo que decían hace ratito, ¿no? Este sinsentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo, como decía hace ratito mismo, ¿no? Me levante a hacer las cosas si lo que voy a obtener no va de acorde a lo que me dijeron que iba a tener, ¿no? ¿Qué sentido tiene, vamos a poner un caso, con una relación de pareja que haya terminado, ¿no? ¿Qué sentido tiene de que yo siga trabajando, haciendo las cosas si ya mi pareja ya no está conmigo, ¿no? ¿Qué sentido a lo mejor un padre, ¿no? Sí, un padre que a lo mejor pierda a su hijo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo siga haciendo lo que tendría que hacer si ya no está lo que llamo el motor de mi vida, ¿no? Entonces, este sinsentido que al final pasa y nos pasa a todos, cada quien en una medida diferente, eso es lo que viene este choque emocional, que sí es muy profundo y en efecto llega a estados de emocionales en donde uno no lo quiere comprender, ¿no? A pesar de que haya hasta una explicación, a pesar de que, no sé, termina una relación de pareja y uno sepa que esa relación ya se terminó o lo quiera pensar o lo quiera creer y aún así no quiere seguir, no puede seguir. Entonces, en este choque, que lo que queremos revisar es, eh, llega a tener momentos en donde la emoción nos ha dominado y en efecto hay una pesadez para hacer las cosas. También nos dijeron que deberíamos estar todo el tiempo motivados para hacer las cosas. Y aquí lo que menos hay es ese impulso, esa fuerza. Entonces, la gente, esto normalmente le llamamos estados depresivos, aunque no necesariamente son, porque no necesariamente hay una situación de depresión, pero así le llamamos, en donde lo que sí hay es un bajón anímico, que de entrada pensamos que es algo que está mal, ¿no? Incluso algunos creemos que en efecto es una patología y no la queremos quitar. Como bien decía Miguel, no sabemos integrarlo, no hay una aceptación de entrada a que hay una nueva realidad, ¿no? O hay una realidad, ni siquiera es nueva, porque al final la realidad solamente es una. Hay una realidad que yo no acepto, sea cual sea el evento. Y eso nos va a llevar justamente a estos estados de que no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido seguir, no tiene sentido continuar. Y lo peor de todo es que pensamos de que este estado va a ser constante, que va a estar eh, como una sombra, ¿no? Todo el tiempo. Y no necesariamente es así. Ujú. Pues yo creo que ambos tocan temas bien importantes, ¿no? Por ejemplo, de este lado, Miguel hace rato expresaba esta parte de tener un propósito, ¿no? Que va más relacionado a esta motivación intrínseca, ¿no? Que es de esta parte interna, una fuerza interna que todo ser humano tenemos y que entonces si yo tengo un propósito, entonces voy a incentivar esa motivación intrínseca. Tengo una razón, tengo un propósito que me va a llevar o que va a dirigir mi conducta hacia ciertos resultados que quiero obtener. Y entonces también comentaba Miguel, ahí entonces aparece el plan de vida en donde yo empiezo a construir cuáles van a ser los pasos a seguir para dirigirme a ese propósito y entonces aparece una motivación extrínseca. Ya vienen todos los incentivos que yo voy a recibir de fuera, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, en la parte económica, cuando llega la quincena, ¿no? La parte favorita de todo empleado, que después de una jornada extensa de trabajo, de repente viene esa parte favorita de la quincena, aparece la parte económica y entonces aparece este incentivo extrínseco que me motiva a que pese a que es un trabajo quizá cansado, donde se requiere mucho esfuerzo y todo, tengo la vitalidad para
seguir otra quincena más y realizarlo, ¿no? Entonces, tenemos que analizar mucho nuestras motivaciones y a la que más fuerza le tenemos que dar es a esa motivación intrínseca que viene desde la parte más profunda de mi ser, que me va a dar toda la fuerza para que yo pueda continuar, avanzar y seguir teniendo ideales, metas a las que quiero alcanzar, ¿no? Pero también Alberto comentaba algo bien importante, ¿no? De pronto esta parte educada que tenemos todos, la mayoría de los seres humanos, en donde es esta parte de siempre buscar la felicidad, buscar el placer, el bienestar y el que no me enseñen a autorregular mis emociones, entonces yo de pronto no las comprendo, no sé qué estoy sintiendo. Y entonces como no sé autorregularme, una vez que aparece la tristeza, que aparece la desesperanza, entonces son sensaciones que no quiero enfrentar, que no quiero sentir. Y entonces eso me va conectando con actitudes, con conductas que me van desmotivando, que me van apagando y que entonces van provocando que yo deje o pierda el interés por las cosas que antes realizaba, ¿no? Entonces creo que aquí es un punto bien importante y ¿por qué me gustaría recalcarlo? Porque, bueno, yo trabajo en centros de rehabilitación contra las adicciones y creo que es mucho de lo que sucede con los pacientes que llegan a rehabilitación, ¿no? Pero el no saber autorregularse, el no comprender lo que estoy sintiendo, fue mucho de lo que los conectó con la adicción. Si yo por medio de esa sustancia dejo de sentir esto que me atormenta, pues entonces ahí es donde empieza a generarse la adicción. Quiero más de eso que adormece o que tapa mi sentir para que entonces yo pueda medio funcionar o pueda sobrevivir. Y ojo aquí, porque bueno, lo direcciona hacia las partes adictivas, pero ¿qué pasa con quienes no tenemos una adicción a una sustancia? Pues también aparece, por ejemplo, la adicción a las redes sociales. ¿Qué pasa con esa situación? También me voy anclando a la necesidad de obtener esos likes, de obtener esos reconocimientos, y entonces me voy obsesionando por conseguirlo. Y cuando no son lo suficientes o lo que esperaba, entonces empiezo a recurrir a más técnicas, a más propósitos que van a activar esa dopamina, esa serotonina que me hace sentir placer y que hace que me olvide un poco quizá de ese enojo, de esa tristeza que traigo ahí. No la estoy autorregulando, solo la estoy encubriendo con este tipo de actividades que no me hacen enfrentarla y que entonces una vez que termino de esta actividad con las redes sociales, el abatimiento, la sensación de, por ejemplo, de no tener los likes suficientes, ya no me va a generar esa dopamina o esa serotonina que yo tanto busco. Ahora lo que va a activar es el cortisol, el estrés de saber que no me están dando los likes suficientes, que no tengo las vistas necesarias, que no tengo los seguidores que me gustaría. Entonces todo eso ya me generó estrés, ya me generó ansiedad, ya me conectó con la depresión. Entonces una vez que termine yo de hacer toda esta conexión con las redes sociales, me voy a sentir realmente cansado, totalmente mi energía va a estar abajo y entonces aparece esta baja de motivación que ya no me conecta con las cosas que antes disfrutaba, que antes me gustaba realizar. ¿Qué piensan sobre eso? Pues sí, mira, Alberto hablaba hace rato de algo muy importante que era la realidad, ¿sí? Entonces, en esta realidad nosotros tenemos una interpretación. En la interpretación de todo lo que tú vienes mencionando, que está súper interesante cómo lo manejas, así en el tema biológico, cómo los neurotransmisores trabajan y todo eso, pues obviamente a veces nos basamos nada más en lo aprendido, ¿no? Lo aprendido está acompañado muchas veces de culpa. Y entonces, a la hora de hablar de un vicio, cualquiera que sea, normalmente viene acompañado de una culpa. Y entonces la culpa viene acompañada inclusive del autocastigo. O sea, pudiera ser que yo cuando creo mi realidad y me siento culpable de hacer o no hacer las cosas, de sentir o no sentir las cosas, pues obviamente voy a ejecutar conductas que a la larga me traigan un castigo.
o en breve me puedan traer así un castigo. Así se maneja el sistema de creencias que manejaba que mencionaba Alberto hace un rato. Imagínate tú en el escenario de lo actual. O sea, una persona que se pasa, no sé, 2, 3 horas en internet sin trabajar en lo que es su propósito de vida, obviamente pierde toda concentración, inclusive de lo que está sintiendo. Ujú. Hoy en día tenemos muchos problemas por eso, ¿no? O sea, el caso que se ha visto hoy en día entre nosotros los terapeutas, ustedes no me van a dejar mentir, es un tema donde tenemos mucha gente con infinitos casos de ansiedad. ¿Y por qué es la ansiedad? O sea, cuando llega a mí una persona y dice que tengo ataques de ansiedad, lo primeritito que se me viene a la cabeza es no sabe dirigir las emociones. O sea, el cúmulo de emociones es tanto que la concentración única y exclusivamente la basa en cualquier vicio que él tenga. Ya lo mencionabas tú, ¿no? O sea, podría ser una sustancia, podría ser el internet, podría ser cualquier conducta adictiva que él pueda llegar a generar. Por eso es muy importante lo que mencionaba yo hace un rato, ¿no? O sea, dentro del motor de vida es sumamente importante mantener la concentración porque hay muchos distractores y la mayoría de los distractores son como disfrazados, ¿no? O sea, son constructos disfrazados que no te permiten ser tú, pero sí te obligan a desgastar tu esencia y a no conectar con lo que realmente eres. En este caso, yo me he encontrado igual infinidad de casos donde, fíjate, es un dato muy curioso, la gente no sabemos conectar con nosotros mismos, en realidad con lo que estamos sintiendo, con lo intrínseco que mencionabas tú. O sea, es muy constante que yo me encuentre con estos casos donde de repente la razón da más valor a en realidad lo que yo estoy sintiendo. Y muchas veces la motivación es intrínseca, o sea, es desde lo que yo siento, desde lo que yo soy, ¿sí? Pero no me puedo ver yo. Necesito generar lo que está dentro de mi deseo. Y fíjate que esto es algo más también sumamente importante. O sea, la gente ya no tiene concentración en lo que es, tiene mucha concentración en lo que desea, pero ya no en lo que es. Yo creo, mi creencia propia, que lo más importante es lo que tú eres, pero tienes que conocer qué eres, porque si desconoces en su totalidad qué eres, vas a llegar a un vacío, y a lo mejor muchas veces el vacío es bueno, o sea, no es tan malo como te lo hacen ver, pero tienes que darle una nueva interpretación a esa realidad, porque muchas veces en la realidad que nosotros conocemos, el vacío está acompañado de tristeza, ya lo mencionaba Alberto hace un rato, está acompañado de la desolación, de la depresión, inclusive la misma depresión le hemos dado una interpretación errónea, ¿no? O sea, muchas veces nos hemos encontrado con casos que dices, bueno, y estás deprimido y ¿qué haces? No, pues no me levanto de la cama, dices, no, pues eso no es depresión, o sea, tiene otros síntomas, pero necesitas tú como que buscar eh, internamente lo que te motiva, inclusive hacer ese tipo de conductas para cambiar la interpretación y por ende poder transformar tu realidad. Y es muy importante eso que tú mencionas, Mirza. Qué bueno que no lo dejamos pasar por alto, porque sí, esta parte desde lo interno es lo que va a ejecutar lo externo y las conductas que nos generan los resultados que hacen al individuo. Ujú. Ujú. Y justamente, como bien dicen, ¿no? Esa motivación intrínseca, ¿no? Que es este deseo que tenemos, no lo hacemos muchas veces consciente. Incluso normalmente estos deseos intrínsecos surgen a partir de la infancia o en la adolescencia. Y este mismo ritmo de vida, esta cotidianidad, esta especie de neurosis colectiva que nos dice que tenemos que estar trabajando, obteniendo cosas, haciendo dinero, etcétera, ¿no? Siendo felices, teniendo parejas, ¿no?
de repente hace que esta parte se nos olvide. Entonces, esto que decía que está dentro es donde tendríamos que buscarla, porque sí existe de alguna manera esta fuerza, es como una fuerza vital que tenemos, ese fuego interno prácticamente que tenemos dentro, que en algún momento nos hacía cuando éramos sobre todo niños, incluso ilusionarnos, ¿no? Entonces decía Nietzsche, ¿no? Que aquel que tiene un por qué vivir puede encontrar cualquier cómo, ¿no? Entonces, cuando esta motivación se ha perdido, ¿no? Estas ganas de seguir despertándonos para hacer las cosas, uno sí tendría que buscar hacia adentro, pero este ritmo de vida no nos deja. Hace rato decía Miguel, y es real, ¿no? A veces uno sí tiene que hacer las cosas como se sienta, porque ya es parte de este ritmo, pero también uno, y se vale, tiene que hacer una pausa. Decía hace poco eh, una colega que tenemos que incluso escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo sí nos llega a decir, a ver, detente, ¿no? Incluso Ujú. nosotros deberíamos tener las prácticas de apreciar nuestros movimientos, de apreciar nuestros mismos sentidos para ver en qué estamos fallando, a ver qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, porque este ritmo muchas veces no está de acuerdo en nuestro mismo ritmo, no es la misma velocidad. El ritmo que queremos impregnar en las cosas, en el trabajo, en la escuela, con las relaciones de pareja, etcétera, muchas veces no va de acuerdo a nuestro cuerpo. Y entonces estamos cansados todo el tiempo, estamos pensando todo el tiempo, esta sobre-racionalización. Muchos de nosotros hablamos más rápido de lo que pensamos incluso, ¿no? Porque queremos llegar a un ritmo que no va acorde a nuestra realidad. Entonces nuestro cuerpo sí nos dice de repente, a ver, bájale, bájale, sí tienes que cumplir esa meta y todo, pero quizá ahorita se vale que tengas un descanso, ¿no? Se vale de que si yo trabajo 7 días a la semana, pues descansa el domingo, ¿no? No pasa nada si puedes hacer una pausa y date ese tiempo para que observes, para que tu cuerpo pueda descansar, porque si no, vamos a estar agotados todo el tiempo. Y eso sí nos puede reconectar de nuevo a buscar nuestro motivo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de que yo esté todo el tiempo acelerado? Quizás no es lo que yo quería hacer, es más, quizás ni siquiera me acerca a un propósito. Estoy como en un automático, a una revolución mucho más rápida de la que yo normalmente tendría que ir. Entonces, claro que no va a haber motivo, claro que estamos cansados todo el tiempo. Allí es donde tendríamos que hacer esa pausa. Y no podemos hacerla de inicio. Nosotros, si no cuestionamos antes, algo tan sencillo como por qué tengo que estar cumpliendo estas expectativas, por qué me duele mi cuerpo y lo achaco a que, no sé, tengo o sobrepeso, no, muchas veces es pausa tantito, vamos a revisar, vamos a ponerlo un poquito claro, para que puedas volver a reconectar con algo que quizás sí necesitas. Incluso muchas veces esa pausa hasta puede llevarte a que modifiques incluso las mismas relaciones con las que estás, ¿no? La misma, eh, eh, no sé, tu fuente de ingreso, tu misma percepción de necesidad de obtener las cosas. Entonces, se vale replantearla, porque si no, de verdad, vamos a estar frustrados todo el tiempo en un sinsentido y lo peor es desgastándonos, ¿no? Todo el tiempo. Algo muy importante, Beto, da más rápido. También sabes que se vale comunicar, se vale expresar, porque muchas veces también viene la situación de que uno, por no querer afectar el exterior, por querer ahorrarse él mismo ciertas, incomodidades, no se expresa. Entonces se va generando ahí un cúmulo de situaciones calladas que también bien lo mencionaste tú, el cuerpo las va absorbiendo. Y recordemos que todo es una olla express, o sea, le vas echando ahí los condimentos hasta que un día va a explotar. Y llega a pasar, o sea, llega a pasar que sí te llegas a expresar, pero no de la manera más correcta, ¿no? O sea, me refiero que puedes ya llegar a afectar el exterior
Y normalmente la gente que no trabaja con estas situaciones, lo que más tiende a afectar es alrededor, o sea, de donde convive es alrededor. Entonces, yo al callarme muchas veces los sentimientos o no saberme expresar, no tener la práctica de saberme expresar, pues a veces lo hago de una manera errónea. Entonces, ahora sí les voy a contar así una experiencia propia, así, hasta yo me sorprendí en esa ocasión. Estaba comentando con mi esposa y le decía, es que estoy molesto. Y me decía, ¿por qué? Le decía, no sé, necesito descubrirlo, pero creo que se vale estar molesto. O sea, me siento enojado y creo que hasta cierto punto es válido. Pero yo me sorprendí esa vez porque yo no sabía hacerlo, no tenía la práctica de comunicar. Sin embargo, la comunicación no verbal muchas veces afecta más al exterior, en una actitud, en un mal gesto. Entonces, el yo poder expresar me hace llegar a una conexión interna. Y esto en automático, pues es trabajo propio. Y el trabajo propio es el mejor retribuido. Haces a un lado esos deseos que te fueron infiltrados indirectamente, ¿no? ¿Cómo ves, Mirza? ¿Qué piensas? ¿Qué nos comentas tú? Pues fíjate que esto que comentas es pues sí realmente interesante, ¿no? O sea, la parte en la que efectivamente el no tener esta conexión con uno mismo, esta parte interna de conocernos, ¿no? Por ejemplo, algo interesante que compartes con tu experiencia, ¿no? Esto que nos mencionas es precisamente la autorregulación emocional. Cuando no la tenemos, solo aparece la sensación, pero no tiene un fundamento. Yo no sé si estoy enojado, si estoy triste, si estoy eufórico. No, o sea, solo sé que siento algo y entonces como no la sé dirigir, como no sé cómo trabajarla, mis comportamientos van a ser también así igual de extraños, ¿no? Entonces, fíjate tú cómo mencionas, de pronto empecé a comunicarme y entonces puedo expresar que me siento enojado, ¿no? La gente que está a tu alrededor no tiene que percibirlo desde esta desconexión que tú tienes, gritando, discutiendo, aventando cosas, rompiendo cosas, no. Tuviste la comunicación para poder eh, comentarle o hacerle saber a la gente de tu entorno que estás molesto y que estás tratando de encontrar cuál es esa razón que te despierta esa molestia. Y entonces, todo eso te lleva a autorregularte, a no detonar solo por detonar, sin fundamentos, y no, eso es autorregularnos emocionalmente, pero es una práctica bien complicada, o sea, no se da de la noche a la mañana y no la podemos entender mientras no tengamos un trabajo personal para que yo pueda identificarme cómo son mis reacciones cuando estoy enojado, cómo son mis reacciones cuando estoy triste, cómo son mis reacciones cuando estoy alegre, cuando tengo miedo, ¿no? No, si no las conozco, no las voy a poder autorregular y entonces solamente voy a detonar en conductas, ¿no? Algo bien importante aquí a destacar, ¿por qué? Porque el que yo no tenga una claridad de mis emociones y no las sepa autorregular, entonces eso me puede conectar con todas estas sensaciones de desvalidación, de sentirme sin este sentido, sin esta autorrealización. Y ojo con eso porque puede ser peligroso, me puede llevar a cuadros, como lo comentaban, de depresión o de ansiedad tan fuertes que incluso llegue un momento, como lo dice el título, que yo ya no quiera conectar con la vida, sino que más bien mis pulsiones me empiecen a dirigir hacia terminar con esto, ¿no? Apagar esa llamita que puedo yo encender día con día, mejor decido que se vaya extinguiendo, que se vaya apagando y me puede llevar a muchas situaciones, incluso hasta de atentar con mi propia vida, porque ya no tengo algo que me lleve o que me motive a seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, Alberto mencionaba algo bien importante hace rato, ¿no? Es que a veces nos metemos tanto en el trabajo y entonces,
Ojo, porque eso también es una adicción. Ajá. También me puedo esconder detrás del trabajo para no enfrentar mis emociones, para no sentir, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un caso con un paciente que llegó precisamente a la clínica y un señor así de necesito que ayuden a mi hijo, trae temas de adicciones, shalala, ¿no? Empezamos a trabajar con él y obviamente en conjunto con el papá. Y al final que pudimos descubrir que el papá es adicto al trabajo. Tiene años que no se da un espacio de un fin de semana para salir con su familia a vacacionar, porque no tiene tiempo. Él todo el tiempo tiene mucho trabajo. Entonces, ¿a qué le ha llevado eso? A no conectar con él mismo. Entonces, ¿creen que ese señor tiene la capacidad de conectar con su hijo, con su familia? No, porque no lo sabe hacer ni con él mismo. Entonces, ¿qué hemos trabajado en terapia? Pues vamos a bajarle 3 rayitas al trabajo, vamos a empezar a hacer un trabajo de introspección, vamos a empezar a escarbar esas emociones que trato de evadir en el trabajo y ahora sí vamos a acercarnos también a la parte familiar, conecta con tu hijo, el porqué de sus adicciones, ¿no? Y mucho de la adicción de este joven tenía que ver precisamente con esta parte en donde pues no tenía este vínculo estrecho con su padre, ¿no? Y entonces ahora ambos empiezan a trabajar esas partes emocionales que uno la fugaba en la sustancia y el otro la fugaba en el trabajo. Ajá. Ya Y no entonces hubieran nos va conectado los dos. exactamente, ¿no? Ya casi le decía, pues también vamos a internarlo a usted porque también le hace falta pararle ahí al asunto, ¿no? Entonces, Ujú. es bien importante detectar todas estas partes. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba hace un rato, me puedo conectar a tal grado de que yo desarrolle en mi cuerpo tal cantidad de cortisol, que es esta hormona del estrés, que me puede generar un montón de sensaciones que me pueden incluso, como les repito, llevar a esta desesperanza de creer que ya no tiene sentido que yo siga, que yo avance, que yo tenga propósitos, que yo quiera realizarme, se pierde esa parte. Y si los que nos están escuchando en algún momento se han sentido así o se sienten así, es importante que busquen ayuda profesional porque probablemente sí Ah, estén en este cuadro delicado y entonces pues necesitamos empezar a regular estas emociones que no nos lleven a todo este sinsentido. Y sobre de todo hecho, porque hay una pregunta ahí para el profesor Alberto, no sé si la quiera contestar. sí, ahí nos están diciendo que si ya descansamos, sí, ya estoy descansando, gracias. Sí se nota, ¿verdad? Se está yendo fresco como una lechuga. Este, ya hasta se me fue, pero bueno, la realidad es de que decían, en esta inflamación por cortisol, ¿no? Que en efecto, de entrada no creemos que pueda ser tan importante hasta que se ve justamente la conducta, es cuando esta conducta que muchas veces es motivada por estos pensamientos irracionales. Una de las características que trae esta falta de motivación, ¿no? O este sinsentido, también tiene que ver con estos pensamientos. Ahora también se hablaba de que muchas veces una persona se quiere atentar incluso contra su vida, y es porque justamente al pensar o el creer, mejor dicho, el creer de que no existe esta fuerza o ese vínculo al cual yo tendría que dirigirme, van a venir pensamientos irracionales, catastróficos, que es lo que no se puede controlar de alguna manera, ¿no? No podemos como tal controlar todo el tiempo los pensamientos. Y una persona que ha tenido durante años, por ejemplo, prácticas en donde, como decía Mesa, no ha regulado sus emociones, pues muchas veces tampoco los pensamientos. No podemos incluso monitorear todo el tiempo el pensamiento, a ver si este pensamiento que tengo es irracional o está fundamentado. No se puede. Por eso es que sí es necesario de que una persona tenga que buscar en un tercero esta práctica en donde tiene que ir justamente a revisar tanto sus pensamientos como esta falta de regulación emocional que nos está llevando a este sinsentido. Hace rato yo hablaba con una persona
que tiene un problema de años, ¿no? En el cual ella actualmente, yo hasta digo, parece un berrinche porque su actitud parece de una niña, ¿no? Diciendo, yo no quería vivir esto y cuando quizá entramos en algo más profundo, este sinsentido que está viviendo desde hace años, ¿no? Trae un motivo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Que ella no puede, es darle una nueva interpretación al evento que ella consideró catastrófico, ¿no? Y aunque podría entender que no lo es, no lo cree, ¿no? Porque su creencia dice, yo no tendría que vivir esto, no tiene sentido mi vida, ¿no? ¿Para qué continúo? O lo que pueda estar pensando en su cabeza. Entonces, no lo puede hacer de manera voluntaria porque no está, eh, porque prácticamente está todo el tiempo rumiándolo desde su misma creencia. Si es necesario de que lo hable, lo platique, para que primera pueda darse cuenta que no es anormal lo que está viviendo, ¿no? De hecho, es muy raro que actualmente en las personas vivamos eventos totalmente extraordinarios, a menos que haya alguna abducción de extraterrestres o no sé, prácticamente los eventos que nos pasan son cotidianos, incluso hasta los catastróficos, pensando lo peor, también se podría entender, quizás de inicio, no por el trauma, por el shock, quizás se tenga que vivir un proceso, pero al final de cuentas uno sí tendría que entender de que los eventos, al final de cuentas nosotros no tenemos ese control y que esa idea de cómo tendrían que ser las cosas y que no se da, ¿no? También es parte de, como dice Miguel todo el tiempo, de aceptar que esto es, al final de cuentas, la vida, ¿no? Uno sí quisiera tener una vida idealizada, eso es real. ¿Se puede? Pues no, no se puede. Uno tiene que aprender a vivir con lo que tiene, eso es real, ¿no? Pero también tiene, como bien comentan, que aprender a gestionar cuando las cosas no me salen. Tiene que aprender uno a gestionar eh, eh, los actos, incluso a pesar de lo que se siente, como decía Miguel hace ratito, ¿no? Justamente una de las prácticas que muchas veces en terapia ofrecemos es que se empiecen a hacer pequeños hábitos, ¿no? Pequeños hábitos, a lo mejor simples, ¿no? Cuando estés ansioso, empieza a respirar, ¿no? Y hay un montón de ejercicios para que uno empiece a calmar la ansiedad desde la respiración. Pero si en mi cabeza dices, no, eso no es necesario, yo lo que quiero es otra cosa, ¿no? Yo quiero sentirme bien, yo quiero sentirme motivado. Yo tenía un paciente que todo el tiempo decía eso, ¿no? Es que yo quiero tener la motivación para hacer las cosas, ¿no? O sea, es al revés, tienes que hacer las cosas para que te motives, no como tú lo piensas. Entonces, muchas veces nuestra labor es, ya sé que no quieres, pero empieza a hacer pequeños hábitos. Empieza si quieres respirando, empieza haciendo meditación, empieza por escribir, empieza a hacer pequeños hábitos para que empieces a notar que no es en la motivación. eh, no sé si les ha pasado que de repente cuando están viendo videos o aparece un video de motivación y nos encanta decirnos, sí, yo quiero ser como ese estoico que está ahí ¿no? Y se termina el video y ya se nos olvidó, ¿no? Entonces, uno sí cree que todo el tiempo tiene que estar motivado cuando no, es dentro de los hábitos que nosotros al final vamos a lograr una disciplina. Con la disciplina sí dan resultados y cuando nos da un resultado es más fácil que venga la motivación. No es a partir de palabras bonitas, no es a partir de que hoy sí salió el sol y ayer no, por eso hoy sí salgo a la calle porque pues ayer llovió, ¿no? Como voy a encontrarla, ¿no? Uno tiene que también revisar como decíamos hace ratito, su llama interior. ¿Qué es lo que yo quiero, con lo que yo quiero conectar? ¿Qué es lo que ya no me sirve? Porque también hay cosas que ya no me sirven, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que pausar para saber que yo tengo que tener un nuevo vínculo con la vida, una reconciliación con la vida? Y yo creo que todos estamos a tiempo de hacer una pequeña pausa. Pausa no significa detenerse, ¿no? Sino una pausa. Y una pausa que nos ayude a reflexionar, que nos ayude a introspectar, como comentaban la semana pasada. Y después de esa reflexión, vamos a encontrar quizá una nueva energía, ¿no? Una nueva dirección. O quizá la dirección que tenemos está bien, ¿no?
pero un nuevo ímpetu con otro ritmo quizá. No lo sabemos. La realidad es de que tendríamos que apoyarnos de otra persona para que nos acompañe y te diga, sigue de por acá o detente tantito y reflexiona y quizás date una pequeña vuelta. O también si eres muy lento, pues camínalo un poquito más rápido. No lo sabemos, ¿no? Al final cada proceso es individual, pero solamente así es como funciona. Y fíjate Así que es. tú tocas, perdón, Miguel, fíjate No, no, que adelante, adelante. tú tocas un tema importante que digo, no me gustaría dejarlo pasar, que efectivamente nosotros creemos que todo el tiempo estamos motivados. Y ojo con esto, la motivación no es permanente, no está ahí estática y que siempre la voy a tener, no, a la motivación hay que estarla trabajando constantemente, ¿no? Ya lo decía Miguel en un principio, este sinsentido, ¿no? Tiene como esta ambivalencia. Tengo sentido y de pronto voy a aparecer en esta confrontación con un sinsentido. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, voy a tener un propósito y una vez que llegue a ese propósito, probablemente disminuya la motivación, porque ya alcancé el propósito. Y entonces, como ya alcancé el propósito, ya el nivel de intensidad con la motivación ha disminuido, ya lo conseguí, ya lo tengo. Bueno, entonces ahí es donde pudiera aparecer este sinsentido. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que ir por otro motivo, por otro propósito, que nuevamente me vuelva a incentivar, me vuelva a activar, quiera yo emprender, quiera realizar actividades hasta llegar a ese propósito y así. En una constante, la motivación es una constante que tengo que estar trabajando siempre. Claro, la motivación yo creo que también parte del motor, ¿no? O sea, tienes que encontrar la manera de que tú puedas empezar a realizar las cosas. Nada más que ahorita, pensando en lo que tú estabas platicando y lo que Alberto estaba comentando, se me viene a la mente el tema con nosotros los seres humanos y más en esta actualidad que nosotros estamos viviendo, pues es lo que más nos afecta es los absolutismos, ¿no? Ya lo he mencionado en otros programas. La gente piensa que a través de la motivación ellos se van a sentir bien. O sea, tú le mencionas a la gente motivación y luego se les despierta, bueno, voy a estar contento, voy a estar alegre, voy a estar con energía y todo eso, cuando en realidad no. O sea, la interpretación que hay que darle a la gente es la realidad. Yo, de hecho, por esa fue la situación que empecé a interesarme por la psicología. Yo recuerdo que en la preparatoria había una materia que se llamaba así, desarrollo motivacional, que de desarrollo motivacional no tenía nada en mi interpretación, ¿no? Porque sí salías así como, tú sabes, con el análisis existencial a todo lo que das, luego imagínate en la adolescencia, pues eras como súper confuso, ¿no? Y me Ujú. empezó a interesar esta parte. Y de ahí nace también esta situación de los constructos sociales, ¿no? Cuando tú trabajas bajo el análisis de la motivación, no siempre va a ser en la situación de que tú alcances un constructo como lo que es el éxito, la felicidad, lo que sean otras situaciones que se te fueron inculcadas. Yo creo que lo mejor que puedes tener en el análisis de la motivación, lo mencionabas tú hace un rato, y Alberto lo volvió a mencionar, es la parte de la introspección. La parte de que tú mismo empieces a autodescubrir. La mejor motivación viene de eso, ¿no? O sea, el motivo de vida que tú tengas, que sea a través de la energía interna, que ya bien también lo mencionaba Alberto hace un rato, ¿no? La llama que tú tienes interna y que eres capaz de crear cualquier cosa, cualquier cosa. Los seres humanos somos seres enérgicos por naturaleza, pero afortunada o desafortunadamente, o sea, la misma calidad de energía que yo le brindo a estarme construyendo, la puedo brindar para estarme destruyendo. Entonces, ahí sí es necesario de repente como que echar un análisis, una introspección y ver qué es lo que tú necesitas para continuar en este plano terrenal, porque al final del día pues, lo vemos aquí, ¿no? O sea, no, el universo no se queda estático.
Y el universo no necesita a veces motivación, pero sí necesita esa energía que vive en nosotros. Y entonces esta energía muchas veces la utiliza para construir. Los seres humanos somos capaces de eso, siempre y cuando estemos concentrados en cuál es nuestro objetivo final y no nos perdamos de vista que el objetivo exterior no tiene que estar peleado con el objetivo interior. Mencionabas hace rato, me causó mucha curiosidad el caso del papá, ¿no? Que trabaja mucho y que pierde ese vínculo familiar con su hijo. Precisamente ahí es donde se pierde la concentración. Y los distractores externos, como lo que les mencionaba, los constructos sociales a base del éxito, la felicidad, la individualidad y la prosperidad, todo eso, la abundancia, que en realidad para mí son meros distractores, te hacen perder la parte más importante del ser, de lo que tú eres, que es esto, la conexión que tú puedas llegar a generar a través de otro. Por eso a mí me interesó mucho la psicología, porque era interesante ver cómo nosotros podemos conectar entre nosotros mismos, pero muchas veces la razón, y eso Alberto me lo hizo ver hace poco, en la cuestión de la razón, decía, es que analizas mucho, o sea, razonas mucho. Y dije, sí es cierto. O sea, Quedó está pensando muy en eso, peleado ¿verdad? la razón. ¿No? Se quedó pensando Está muy peleada la razón con el sentido. Ay, chavo, no te y escuchas, hablamos igual. olvídalo, olvídalo. Está muy peleada la razón con el sentir. Y entonces yo lo que he notado es que la razón a veces es como un blindaje total que se defiende a capa y espada para no llegar a ese ser. Ujú. Imagínate, si no puedes llegar a ese ser, ¿cómo pretendemos nosotros construir? O por lo menos construirnos a nosotros mismos. Entonces, si es necesario, yo creo que tampoco te voy a decir, ay, métete a la introspección total y busca. No, 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 o sea, trata de buscar un punto de equilibrio, ¿no? Un punto que no sea tan exagerado, porque a veces las patologías vienen de eso, de los extremos. Ujú. Entonces, a través de esto sí sería muy importante que nos concentremos, o sea, que tengamos mucha concentración. Ya decía Alberto hace un rato, un estate quieto, a ver, relájate, concéntrate, fíjate en lo que puedes, quién eres, qué es lo que quieres, y encuentra dentro de ti la forma de hacerlo. Así es. Pues la verdad es de que no es tan fácil a la hora de la práctica, por una sencilla razón que involucra emoción, ¿no? Normalmente, bien lo decía Miguel, nosotros buscamos en la racionalización una explicación al sentir. Entonces, incluso simplemente este hecho de hablarlo en el podcast, muchas veces se nos hace hasta un poquito complicado cuando queremos dar una explicación hacia un sentir, ¿no? Es difícil a veces explicar el sinsentido. ¿Cómo lo explicas? Nada más una falta de sentido, no, conlleva un montón de emociones. Por eso es complicado de repente darle esta interpretación justa. Pero lo más sencillo que podríamos hacer es aceptarlo, ¿no? Bien lo han dicho ustedes, y como algo que está dentro y que tendríamos que direccionar de alguna manera, eh, de una manera pues positiva, ¿no? Al final sí hay algo que está dentro que podríamos intentar canalizar, ¿sale? Entonces, pues ya desgraciadamente el tiempo se nos está terminando, ya estamos casi por concluir. No sé si quieran terminar, dar un cierre para este episodio, este tema. ¿Quién empieza? ¿Tú, Mirs? ¿Empiezas? Sí, A ver, claro. Mirza, Eh, Siempre que ya vamos a terminar, creo que ya es cuando ya habíamos calentado motores y dices, ay, Cuando tantas ya, cosas que me faltaron por cuando decir, ya pero nos bueno, motivamos. está, sí, claro, ya me siento tan motivada. Entonces, ¿qué me gustaría recalcar también aquí rápidamente, porque ya pues nos gana el tiempo? También a veces sucede mucho, últimamente, yo he tenido muchos casos con pacientes que su motivación la encuentran a través de la pareja. Ajá. Y entonces, sí, sí, de pronto la pareja puede darte como esta
esta parte de mantenerte como en estas ganas de vivir, pero no puede ser el centro de toda tu motivación, porque si tú esperas verte reflejado o hacer tus movimientos en relación a lo que hay con tu pareja, ojo también ahí, porque entonces perdemos esta fuerza intrínseca, ¿no? Ya no pienso en mí, ya no hago mi introspección, ya no hago trabajo personal y toda mi situación radica en la otra persona y pues se vuelve una adicción, ¿no? Igual que una sustancia. Entonces yo me muevo o mi motivación se direcciona a raíz de los afectos que yo puedo tener con la pareja, de qué tanto le importo, qué tanto está presente y si la pareja se va, si la pareja me deja, si la pareja ya no quiere estar conmigo, entonces yo pierdo la motivación de querer seguir adelante. Entonces, ojo con eso, porque sí ha sido el caso, digo, a mí ahorita este tema pues me trae ahí revuelto porque tuve la situación de un paciente que pues al final atentó contra su vida, cometió el acto, ¿no? Ya no está con nosotros y mucho de lo que lo motivó, ¿no? También a esta pérdida fue que puso toda su expectativa, toda su dirección, toda su motivación en la pareja, ¿no? Y entonces no tenemos control sobre lo que está fuera de nosotros, solo lo que está dentro. Y si nosotros le radicamos este poder a estas personas que están fuera de nosotros, pues vamos a ponernos totalmente en sus manos, ¿no? Entonces, ¿qué consejo daría yo aquí para trabajar en la parte de la motivación intrínseca? ¿Cómo la puedes obtener o cómo te puedes dar cuenta de ello? Empieza a observar qué es lo que te da una satisfacción personal interna cuando realizas una actividad. Encuéntrala. ¿Qué actividad realizas tú que te da una satisfacción personal en donde no importa si no tienes una recompensa externa? Solo disfrutas hacer lo que estás haciendo. Ahí podemos encontrar estas motivaciones intrínsecas que le pueden dar mucho sentido a mi existir. Si para ti ser psicólogo te da esa motivación intrínseca, ahí es. Si para ti ir a hablarles de Dios a las personas te da esa motivación intrínseca, ahí está. Si para ti compartir este tipo de podcast te da esa satisfacción, ¿no? Hacer un trabajo que te guste mucho y te da esa satisfacción personal, ahí está tu motivación intrínseca, síguela fortaleciendo, conócela más y pues eso te va a dar muchas motivaciones para tener más propósitos, para tener proyectos de vida y para seguir adelante en este camino de la vida que es difícil, pero es bonita también si le encuentras un sentido. Así es, perfecto, Mirza. Pues, todo muy buena tu reflexión y bueno, pues qué lástima lo que nos comentas de tu paciente, pero justamente es lo que parte del propósito de este podcast, ¿no? Que empezamos aunque sea poner un pequeño granito de arena con un poquito de información. Miguel, ¿con qué te gustaría hacerlo? Yo, mira, brevemente nada más invitaría a la gente dentro de su trabajo interno a que encuentre el equilibrio entre lo que es la paz, o sea, la situación de entre la culpa y la paz, encuéntrate tú. La parte de la aceptación, que nunca se me va a ir en ningún programa, está la aceptación total. Dentro de la aceptación, acuérdate que no existe ni la parte buena ni la parte mala tuya, nada más simplemente lo que eres y lo que puedes llegar a realizar con ello. Y sobre todo el amor. El amor no desde la parte romántica del constructo que te hicieron ver. El amor es la parte que ya mencionaba Mirta hace un rato, sorpréndete. Sorpréndete qué es lo que puedes empezar a realizar, qué es lo que puedes ser, qué es lo que encuentras dentro de ti cada día. Y en automático eso se puede convertir en un motivo de vida. Perfecto. Pues la verdad es de que este tema yo creo que sí da para más. No sé si yo creo que vamos a retomarlo después, ¿no? Porque sí hubo un montón de cosas que se quedaron allí pendientes. Y sí, en efecto, ¿no? La motivación que es una fuerza muy padre, la verdad yo siempre digo que la motivación si algo tiene en común
las emociones, que está ligada a la emoción alegría, ¿no? O sea, cuando te salen las cosas y te motivan, es porque la emoción alegría, que es la que más valoramos, eh, 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 está ahí presente, ¿no? Pero no siempre va a estar. Entonces, para eso existen alternativas, como ya se estuvo mencionando en este episodio, y una de ellas es, creo yo, la práctica perdón, el acercamiento con un especialista, ¿no? Para que te pueda direccionar, para que le dé un sentido a las cosas, ¿sale? Entonces, pues nada más agradecerle, nos manda, bueno, a Vire, que se la pasa molestándome, y también a Susana Islas, que nos manda saludos, dice que es un excelente tema. Y pues agradecerles a ustedes, Mirza, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Gracias. y sobre todo a toda la gente que estuvo hoy al pendiente de nosotros, muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima. Gracias, hasta luego. Bye.